7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a la jefa del bloque legislativo de ADN, asambleísta Valentina Centeno, para conocer cómo van las tareas legislativas. Sabemos que estamos en un proceso electoral y es bueno conocer por dónde va la asamblea, partiendo de un hecho que lo criticamos la semana anterior. En medio de esta violencia, inseguridad, angustias que viven los ecuatorianos, no es posible que se dilate al menos dos temas. El uno, el planteado por el presidente de la República para que se pronuncie sobre la necesidad de la ayuda internacional en medio de esta situación, como han recibido durante décadas Colombia y otros países en Centroamérica, y aquí dilatando el tratamiento. Primero, poniendo en puestos secundarios el tema, y segundo, hay que decirlo también, está en la gaveta el tema de que por mandato constitucional se dio luz verde para tramitar, en un proceso que toma su tiempo, la reforma parcial a la Constitución para cambiar el artículo 5 y permitir que se plasme la ayuda militar internacional. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Por qué, pregunto, se dilata tanto el tratamiento de una urgencia que quieren los ecuatorianos frente a la violencia e inseguridad? Muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Realmente para nosotros ya no es sorpresivo que la asamblea sea utilizada para intereses partidistas y no para los intereses del país. Todos entendemos que la principal prioridad es la seguridad. Sin embargo, como usted bien lo dice, dos temas importantes en materia de seguridad, como lo es la cooperación militar para combatir el crimen organizado transnacional, una cooperación internacional, y asimismo las bases militares extranjeras, se encuentra dilatado. Sobre las bases militares extranjeras, más de 2 meses que la comisión no avanza en este trabajo, y realmente es injusto para los ecuatorianos porque expresamos nuestra voluntad en las urnas y el pueblo ecuatoriano se expresó a favor de que regresen las bases militares extranjeras. Y por el otro lado, escuchaba en algunas entrevistas a la candidata de la Revolución Ciudadana hablando de la importancia de la cooperación internacional y de tener incluso una buena relación con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Lo dijo en campaña, pero ahora su bancada se opone a que podamos nosotros respaldar desde la Asamblea alianzas militares y que fuerzas especiales de países aliados vengan al Ecuador a capacitar con municiones, con tecnificación, incluso, ¿por qué no?, con patrullaje también para combatir a este crimen que ya trasciende las fronteras. ¿De qué ayuda se habla en el discurso en una campaña cuando precisamente el embajador de Italia la semana anterior puso una alerta de una situación extremadamente grave de lo que vivimos? Él dijo que denunció la crítica situación del país por la injerencia del narcotráfico y los grupos delincuenciales, y advirtió que se torna indispensable la lucha en conjunto con la ayuda internacional. ¿Cómo plasmar eso? Porque una cosa es el discurso de campaña y otra la realidad. A ver, es una realidad que estos grupos mueven cantidades incuantificables de recursos. Hay algunos que mencionan que son más de 30.000 millones de dólares en el Ecuador, otros que es mucho más, otros que es un poco menos. En todo caso, esto es similar al presupuesto general del Estado. Por lo tanto, tal como lo establece como un principio la Constitución, las alianzas militares y sobre todo la cooperación internacional debe buscarse. Y es importante que como país demos una muestra de que todas las funciones del Estado estamos de acuerdo y estamos orientadas hacia el mismo fin, a buscar cooperación con países aliados en una lucha contra el crimen organizado transnacional. Ahora no entendemos por qué les cuesta tanto a la Asamblea pronunciarse, por qué están buscándole la quinta pata al gato de si deben o no hacerlo. Si nos hemos pronunciado para cosas incluso menos relevantes o menos trascendentales, como el día de, voy a inventarme, el día de la yaca o el día del pan, lo hemos hecho en la Asamblea. Pero ¿para qué? Por un tema tan importante como la seguridad, hacer un exhorto político para respaldar la cooperación militar y la cooperación internacional en torno a la seguridad, ¿por qué negarse a hacerlo? Lo grave, asambleísta Centeno, es que ni siquiera se pone en debate en la Asamblea, por un lado, y por otro, es seguro que ni siquiera entienden el tema soberanía nacional, soberanía de los ecuatorianos, cuando precisamente en el gobierno de ellos no
más bien se permitió que grupos irregulares armados, violando la soberanía ecuatoriana, allí sí, estén asentados en territorio ecuatoriano. Así es, y eso en estas épocas, ¿no? A puertas de unas elecciones, creo que es importante que los ecuatorianos nos demos cuenta cómo tenemos un partido político que viene a la Asamblea a hacer todo menos legislar por el bienestar de los ecuatorianos, sino para sus intereses, politizando, generando discursos de odio, discursos de división que ya no le hacen ningún bien al país. En cambio, ponen en el último punto del orden del día y dilatando esto, pues la cooperación militar. Ya han mencionado que no estarían de acuerdo, incluso hay una postura de que no se va a debatir, sino que se lo va a enviar a alguna comisión, seguramente liderada por el correísmo, para que este tema no sea debatido y puesto pues en el pleno de la Asamblea. Nosotros estamos completamente en desacuerdo y sobre todo ya hacemos un llamado a la conciencia. Estamos recorriendo, al menos yo estoy recorriendo cada uno de los barrios, el presidente de igual forma. La seguridad no espera y se han ido tomando cada una de las decisiones a lo largo de este 1 año y medio, un poco más, que el presidente asumió sus funciones, pero sin duda que esto es una lucha que, como lo mencionan otros líderes a nivel mundial, necesita de cooperación. Y algo sí importante que vamos a plantear el día de hoy es analizar el tema de violencia de forma en un contexto histórico y de forma sistemática e integral. El país necesita saber cómo es que el Ecuador ha llegado a esta escalada de violencia y ha llegado a estos niveles de inseguridad. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 15 años? ¿Qué pasó a raíz de la salida de la base de Manta? ¿Cómo se aumentó la trata de personas? ¿Cómo bajó la incautación de drogas? Y aumentó también las muertes violentas no determinadas, como lo arroja la investigación de Arduino de Tomasi. ¿Qué pasó con esta supuesta pacificación de bandas, que realmente fue un poco disfrazada, que terminó siendo todo menos una pacificación, sino una legalización de las bandas? ¿Qué fue lo que pasó cuando debilitaron a los militares? ¿Cuáles fueron las consecuencias en nuestro país? Y sobre todo un tema puntual, que lo vamos a exponer, porque el tema de inseguridad no puede ser endilgado al presidente de la República. Él lo va a solucionar, pero hay que entender el contexto histórico. ¿Qué pasó con la famosa tabla de drogas en nuestro país? ¿Qué ocasionó? ¿Qué ocasionó con las generaciones enteras que se vieron sumidas en adicción gracias a una tabla de drogas que les permitía tener un consumo mínimo? Y ahora tenemos a lamentablemente a los hacheros en nuestro país. Entonces, ese contexto de inseguridad, de cómo escaló la violencia en nuestro país, debe conocerlo el pueblo ecuatoriano y debe investigarse también en la Asamblea esos casos. Ahora, no solo que ponen en los últimos puntos de la agenda este planteamiento del gobierno del ingreso de fuerzas especiales internacionales para reforzar la lucha contra el crimen organizado, que es transnacional, incluso la reforma al artículo 5 de la Constitución, la reforma parcial autorizada por la Corte Constitucional. ¿Qué pasó con eso? Nosotros proponemos una reforma constitucional para poder tener nuevamente bases militares extranjeras. Y nuevamente lo digo porque hay que entender el trasfondo. No es solamente atender el síntoma y dar una pequeña pastilla como un analgésico, sino entender la causa de la enfermedad, la causa de la violencia en nuestro país. A raíz de la salida de la base militar extranjera de Manta, que servía para combatir el narcotráfico, para la incautación de drogas, que servía para una lucha también contra el crimen organizado transnacional, existió, lamentablemente, las cifras de violencia aumentaron, las muertes violentas no indeterminadas, es decir, muertes, entre comillas, escondidas en nuestro país aumentó, la incautación de drogas bajó y por lo tanto el país entero lo clama, que regresen las bases militares extranjeras. Esto no implica una intromisión a la soberanía, esto implica una cooperación para poder tener mayor control en esta lucha contra las mafias transnacionales. Eso es lo que proponemos y en la Asamblea estoy segura que vamos a tener el apoyo, pero lamentablemente lo han enviado a una comisión liderada por el correísmo que lo tiene dilatado más de 2 meses. Esto debería de ser incluso sancionado, porque nos han escogido a nosotros como asambleístas para estar ahí ocupando el curul y realmente ocuparnos de las realidades, de las necesidades, del clamor del ciudadano, y no pues para estar ahí dilatando los procesos importantes. Ahora, dentro de esto, ¿qué es lo que se espera? ¿Va a tratarse esta tarde o no? Si es que avanza la agenda.
Bueno, tenemos como último punto del orden del día ese tema. Nosotros estaremos vigilantes para debatirlo, para dar nuestros argumentos de cómo es importante la cooperación internacional en torno a la lucha contra el crimen organizado transnacional, así como se pronunció el Senado de México, que lo hizo también para que puedan ahora tener cooperación con los Estados Unidos en la capacitación de sus marinos, así como se pronunció el embajador de Italia en el Ecuador, así como lo han dicho distintos líderes de las Naciones Unidas y distintos presidentes. Esta es una lucha que trasciende fronteras y necesitamos que en el marco de una negociación que encabeza la Cancillería, las funciones del Estado muestren su postura a favor de esta cooperación y de esa forma poder alcanzar ese objetivo que sin duda que no se va a solucionar el problema a un corto plazo, pero sí vamos a poder empezar a marcarle una guerra frontal a las mafias, cosa que yo me atrevo a decirle que no están dispuestos a hacer la oposición, lamentablemente, de la Revolución Ciudadana. No está dispuesto a darle una lucha y una cara frontal al narcoterrorismo. Bueno, Colombia lleva décadas en esta lucha con miles de millones de dólares, 2 planes, el Plan Colombia, el Plan Patriota, es decir, no es un tema simple ni de un gobierno incluso. Ahora, en ese sentido, ¿qué es lo que esperan hoy? ¿Un pronunciamiento, un debate, que se ha rehuido ese debate sobre el planteamiento del Ejecutivo? Hoy esperamos que sí, que se debata de este asunto, que analicemos el contexto histórico, como le menciono. Creo que, nuevamente, reforzar la idea de que es importante que el pueblo ecuatoriano entienda la historia en nuestro país, cómo el país no era como estamos ahora. No teníamos mafias enquistadas, no teníamos bandas así en todos los rincones del Ecuador. No éramos un país de producción de droga, sino de paso de droga. Ahora incluso se habla de que tenemos drogas sui generis, que son hechas en el Ecuador. Escuchaba el otro día a una doctora que hablaba de los efectos de la drogadicción y de la adicción a raíz de la tabla de consumo en el Ecuador, con la famosa droga H. Entonces creo que es importante que, así como se han investigado distintos temas, distintos casos, con comisiones que muchas veces terminan siendo obsoletas en la Asamblea, este tema, siendo un tema tan relevante para el futuro de la vida de nuestros ecuatorianos, es importante que sepamos cuál ha sido esa línea del tiempo para llegar al punto en el que estamos. Porque se tomaron malas decisiones por gobiernos anteriores, en donde lamentablemente nos vendieron una falsa paz, pero lo que hicieron fue abrirle las puertas a las mafias en el Ecuador. Lo que hicieron fue vendernos una falsa paz, pero lo que hicieron fue expulsar a bases militares extranjeras que estaban haciendo bien su trabajo. Lo que hicieron fue debilitar a unidades de investigación, como la unidad de investigación especial, que la cambiaron por la famosa Senaín, que lo que hizo fue perseguir a políticos. Y sirvió para todo menos sirvió para espiar y no para realmente combatir la inseguridad. Entonces, desaparecido, recuerdo, ULCO, la unidad de lucha contra el crimen organizado que tenía la policía, que fue desarticulada. ¿Y por qué no incluso los casos de transgresión de derechos en los gobiernos anteriores, que también es importante que la ciudadanía lo sepa? ¿Y por qué los digo? Porque ahora se intenta politizar muchas cosas, ¿no? Se intenta politizar y endilgarle todo el problema de la inseguridad al presidente, pero son ellos mismos, los de la Revolución Ciudadana, los que fueron causantes de que el país llegue a la situación de violencia en la que estamos ahora. Ahora, de darse el debate, aspiran a aprobar un acuerdo para que se fortalezca la venida de fuerzas especiales extranjeras. Sí, es un respaldo a la cooperación internacional y a la necesidad de tener cooperación internacional y alianzas militares en el Ecuador, que va a servir en el proceso de negociación que encabeza la Cancillería con distintos países aliados. Entiendo que ya se están realizando reuniones y es importante los pronunciamientos del Senado en otros países, lo mismo acá del órgano legislativo. Es importante el pronunciamiento político de respaldo a la cooperación militar internacional, es fundamental, y por eso otros congresos lo hacen. Yo no entiendo por qué les cuesta tanto un pronunciamiento si hemos hecho exhortos para todo. Hemos hecho exhortos, por ejemplo, cuando la necesidad de una vía que debe ser reconstruida.
Hemos hecho exhortos para cuando hemos dado respaldo a la fiscal general del Estado en su lucha contra el crimen, y cuando, por ejemplo, evidenció el nexo que existía entre los políticos, incluso algunos asambleístas, funcionarios de la justicia, con el crimen organizado. Hemos hecho ya estos exhortos políticos que han sido importantes en nuestro país para marcar también una postura de país. Y ahora, ¿por qué no? Si tenemos cifras tan graves, que además duele mucho, que no es coincidencial, aumentan en época electoral. En diciembre y en enero hemos tenido una escalada de la violencia en provincias como Manabí, en donde yo estoy caminando. Es lamentable que en campaña aumente la violencia, y nos deja una duda y nos siembra una duda a los políticos. ¿Qué están buscando? Están buscando amedrentarnos para no poder hacer recorridos, para no poder llevar el mensaje del presidente. Dejan dudas o tal vez certezas. ¿Cómo entender que en su provincia de Manabí gane ampliamente la candidata precisamente que va en segundo lugar al balotaje del 13 de abril? ¿Cómo entender una votación de esas? ¿O simplemente se quiere vivir en ese ambiente? Bueno, primero tuvimos un triunfo en Manabí en torno a la Asamblea Nacional. Recuerde que en las elecciones del 2023 Manabí no tuvo ni un solo curul por el partido ADN, y ahora de 10 asambleístas que elige la provincia, tenemos 4 legisladores que son ADN, es decir, el 40% de los escaños. Eso me llena de orgullo y me llena de agradecimiento al pueblo manabita, que ha confiado en este grupo de jóvenes, que ha caminado, que ha trabajado, que ha puesto su corazón, y sobre todo liderado por el presidente Daniel Noboa, que confía pues en la juventud y en esta nueva generación en política. Entonces, eso ha sido un triunfo para nosotros. Hablar de que metimos 2 asambleístas en la zona norte, 2 asambleístas en la zona sur, es realmente un triunfo. El presidente creció 11 puntos en la provincia de Manabí, a diferencia del 2023, ahora está en el 30%, lo cual no es menor. Sin duda que tenemos que mejorar y seguir creciendo, sin duda que existieron irregularidades, sin duda que tenemos bastantes denuncias, impugnaciones que se han levantado con actas que realmente demuestran irregularidades, que no dan la suma, que actas en blanco estaban con el sello de que eran votos en blanco y sin embargo estaban tachadas, que se evidenciaron un sinnúmero de cosas que lamentablemente nos denotan que tenemos que todavía luchar mucho más por unas elecciones libres y transparentes. Y estoy segura que en esta segunda vuelta, con un control electoral mucho más eficiente y más fuerte, más potente, y seguir llegando con el mensaje del presidente a las zonas en donde no pudimos llegar en la primera vuelta, este respaldo va a crecer. El pueblo manabita es agradecido, y el pueblo manabita se ha dado cuenta que el presidente está dándole recursos y obras a la provincia, que son algunas adjudicaciones que todavía no se ven materializadas ya en la obra, en la vía, en el hospital, porque recién los recursos fueron adjudicados y algunas alcaldías van a tener que ejecutar. Pero, por ejemplo, en Puerto Viejo tuvimos una votación excelente, la capital de Manabí, y es porque ya tenemos un palacio municipal que ha sido rehabilitado después de 6 años, ya tenemos más de 800 funcionarios. Imagínense, no teníamos municipio, a raíz del terremoto se cayó, pues se dañó mucho del municipio y nadie lo había rehabilitado. Ya tenemos vías como la Manta Rocafuerte, la Manta Puerto López, el puente Quimís, el puente Lodana, que han sido obras que han venido pues rezagadas desde el 2016. Entonces creo que todas esas cosas que la gente empieza a ver, que existe ahí un recurso invertido por parte del presidente, van a dar sus frutos ya en las elecciones. Ahora, si hubo irregularidades en Manabí, como usted señala, va a haber que preocuparse mayormente en la segunda vuelta a fin de que no existan esas irregularidades y se respete el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano expresado en las urnas. ¿Cómo se están organizando para evitar que haya esas irregularidades? Bueno, estamos... Un control férreo en las 41,000 juntas a nivel nacional. Bueno, estamos organizándonos, el presidente está delegando responsabilidades en torno al control electoral, estamos haciendo un movimiento ciudadano de apoyo, uniendo a todas las personas que se quieren de manera voluntaria ese día ser veedores, observadores. Vamos a ser muy vigilantes también de todas las personas que cuentan votos, los de logística, los de informática, vamos a ser muy vigilantes de todas las personas, porque no puede haber ni siquiera una duda de
de irregularidades en las elecciones. Eso estamos hablando de poner en duda la democracia en nuestro país, de no tener elecciones libres. Eso es grave. Y bueno, eso es lo que representa la oposición, ¿no? Que celebraban el entre comillas triunfo en Venezuela, incluso fueron a Venezuela, que celebraron en el Pleno sin ningún tapujo, mencionaron que las elecciones de Maduro eran elecciones correctas y que habían sido pues lícitas. Pero el mundo sabe que fue un fraude. Más de 30 puntos que ganó Edmundo González Urrutia, avalado por el Centro Carter, el único que reconoció el dictador y que dijo aquí hubo fraude. Bueno, pues imagínense, eso es lo que ellos representan y lo que están festejando. Entonces, nosotros tenemos que ser el lado de la historia en el país que más bien defiende la democracia, que más bien defiende las elecciones libres, que el Ecuador pueda vivir en libertad de expresión, que no tengamos a periodistas perseguidos. Todo eso creo que es lo positivo y el país, estoy segura, que va a mirar hacia esta opción, que es la única opción que le ofrece libertad al Ecuador y no opresión ni dictadura. En ese sentido, ¿están trabajando intensamente? Trabajando intensamente. Desde la Asamblea, ahí tenemos una guerra política innecesaria para mí, a mi opinión, pero que, bueno, tenemos que afrontarla y lo estamos haciendo sin miedo alguno. Estamos ahí para defender al presidente Daniel Noboa y lo vamos a hacer con toda la firmeza que el país merece y que el país necesita. No es justo que los temas de seguridad se dejen para el último punto del orden del día. No es justo que dilaten la voluntad expresada en las urnas de tener bases militares extranjeras nuevamente. No es justo que se opongan a la cooperación militar extranjera en nuestro país para darles más tecnología, para fortalecer a las fuerzas del orden y que pretendan deslegitimar también a nuestras fuerzas del orden. Ahora quisiera hablar de otro tema porque voy a leer el comunicado del Consejo de Administración Legislativo en nombre de la Presidenta de la Asamblea, que dice que se convoca para, este convocatorio fue ayer, mañana martes 25 de febrero a las 7 horas, dice. ¿Será que están sesionando este momento, dice, a las 7 horas, con la finalidad de conocer el proyecto de enmienda constitucional que tiene por objetivo fortalecer la dolarización? Ahora están preocupados de lo que han venido hablando del ecuadólar, de la desdolarización, de tomarse recursos del Banco Central del Ecuador que no pertenece sino a los cuentaahorristas, cuentacorrentistas del sistema bancario y financiero del Ecuador. Bueno, realmente es bastante raro que pongan en el CAL de hoy, entre gallos de medianoche, anoche convocaron hoy a las 7 de la mañana para tratar el tema de la dolarización. Es bastante sospechoso. ¿Será que están sesionando? Hoy estamos sesionando, a las 7 de la mañana el CAL empezó. Nosotros apoyamos la dolarización y eso es un principio indiscutible de ADN, más bien discutible en torno a la RC, pero pues aquí vamos a ver cuál es que es verdaderamente la estrategia detrás, y lo que se trata es de una moneda electrónica que quieran aquí un poco esconder detrás de esta resolución, porque así ha sido también parte de los discursos de campaña de los candidatos de la RC. En todo caso, nosotros vamos a estar ahí en el CAL con una mayoría sólida, porque tenemos mayoría del CAL para respaldar y proteger la dolarización en nuestro país. Es decir, están sesionando, debatiendo este momento sobre el tema. En el CAL desde las 7 de la mañana se instaló un poquito más tarde este tema que fue convocado anoche a los miembros del CAL para hablar sobre la dolarización y de la importancia de respaldar la dolarización en nuestro país. ¿Y esto luego del CAL irá al Pleno de la Asamblea? Bueno, seguramente sí. Nosotros vamos a seguir con nuestra agenda de empleo, vamos a seguir con nuestra agenda de apoyo a las mujeres emprendedoras, vamos a continuar con nuestra lucha para tener seguridad en el país y tener paz. Es importante pues que en la Asamblea nos pronunciemos. Imagínense en una ley como la ley de apoyo a las mujeres emprendedoras, los discursos de odio que tuvimos en la Asamblea. Realmente fue lamentable que, bueno, sí, tuvimos la votación, pero a lo largo del debate poco se debatía sobre la necesidad de que mujeres que son cabezas de hogar, mujeres que representan el 30% de las mujeres en nuestro país que son emprendedoras, son mujeres emprendedoras, tengan este respaldo para poder acceder a créditos con tasas preferenciales, a capacitaciones gratuitas, a que sean proveedoras del Estado como a través del servicio de contratación pública. Es una ley extremadamente positiva, pero que lamentablemente con estos discursos de odio se termina manchando ese debate. Entonces,
Es importante decir al pueblo ecuatoriano que el presidente está tomando las decisiones necesarias para salvar este país. Sin duda que en 1 año y medio es realmente complicado ganarle la guerra al narcoterrorismo, pero hemos visto cómo con una decisión firme el presidente ha tomado control sobre las cárceles, por ejemplo, que antes era un problema. Sin duda que también se necesita de cooperación del sistema judicial, porque de nada sirve que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, arriesguen sus vidas en las calles para proteger la vida de los ecuatorianos y que capturen, por ejemplo, cabecillas y que luego sean soltadas por una función judicial. No voy a hablar por todo el sistema, pero sí algunos jueces corruptos, claro, que han cometido estos actos, ¿no?, de soltar culpables y personas vinculadas con los grupos de delincuencia organizada. Entonces se necesita de una reforma estructural en nuestro país del sistema judicial, se necesita de una asamblea que realmente le deje trabajar al presidente y que no sirva como la piedra en el zapato para intereses partidistas, y más aún en época electoral. Créanme que al país lo que más le ha hecho daño es que hemos tenido tantas campañas en menos de 2 años. Tenemos ya 2 campañas por la muerte cruzada y ahora las elecciones, que en época electoral se pierde el objetivo y se pierde la visión país. Y los partidos tradicionales, sobre todo, van viendo cómo pues pescar a río revuelto, hacer daño, deslegitimar, desestabilizar y no legislar por el bienestar de los ecuatorianos. Y da pena como, por ejemplo, en época electoral sube los números de violencia. ¿Cuáles son las prioridades de este momento, de esta etapa legislativa hasta mayo, cuando cambiará y seguirán los reelegidos y también vendrán los nuevos? Bueno, la nuestra es muy clara. Vamos a continuar impulsando, exigiendo que los temas de seguridad sean prioritarios. Primero, que se pueda respaldar la cooperación internacional militar para tener fuerzas especiales y alianzas militares con países aliados en el Ecuador. ¿Por qué no? Para marcar esta lucha frontal contra el crimen organizado transnacional. Segundo, que las bases militares extranjeras ya no se dilaten más y se puedan tratar en el Pleno para que se respete la voluntad popular. Y tercero, en materia de innovación, tenemos un proyecto de ley para poder introducir la innovación y la tecnología en la administración pública, para que sea más eficiente el funcionamiento del Estado, para que sean también más eficientes procesos de por ejemplo, de agricultura, de sistemas de riego. Es importante introducir la innovación incluso para tratar un tema de cambio climático que, como ya vemos en un invierno que nos afecta tanto, ya no sea reactivo, sino que podamos tener normativas preventivas para evitar todos los riesgos que estamos asumiendo en esta época invernal. Consecuentemente, ¿estas prioridades sean atendidas en la Asamblea Nacional? Aspiramos que sean atendidas, pero sin embargo ya no esperamos... No esperamos pues que la asamblea liderada por el correísmo realmente vea el bienestar del país, sino que continúen en su lucha, más aún en campaña, para intentar desestabilizar al presidente. Miren, yo me adelanto, se van a inventar de todo. Cada semana será un golpe nuevo que intentarán fraguar en contra del gobierno, en contra de sus ministros. Seguramente capaz ya hasta un juicio político le ponen a algún ministro nuevo. ¿Están en campaña ellos? Ellos ya están en campaña y es penoso que un órgano, la primera función del Estado, el primer poder del Estado, de la representación de la voluntad popular, estamos ahí escogidos por el pueblo, sirva nada más para hacer daño al presidente de turno, porque incluso también le ha pasado a presidentes anteriores. Y a propósito de eso, ¿cómo ve usted, que ha sido reelegida, la nueva composición de la Asamblea? Lo veo con bastante esperanza, con mucho optimismo. Yo vengo pues de la elección del 2023, en donde ADN tuvo 13 legisladores, 14, y luego fue creciendo, pero ver ahora tenemos un bloque de 67 asambleístas que seguirá creciendo en los próximos días con nuevas adherencias que vamos a concretar. Yo me atrevo a decir que ya somos 68 legisladores y vamos a ser la primera fuerza de la Asamblea. Hay adhesiones que ya están en camino. Vamos a ser la primera fuerza de la Asamblea y le vamos a dar por fin gobernabilidad al presidente Daniel Noboa para que pueda hacer realidad el plan, no de él, el plan de los ecuatorianos, para la seguridad y para el empleo. No hay que aquí mirar más allá. Lo que necesita nuestro país es retomar el control de las calles para poderle y marcándole una guerra frontal al narcoterrorismo sin pactar, sin dar el brazo a torcer. Y segundo, generar
una economía saludable para poder dar empleo y oportunidades, sobre todo a nuestros jóvenes. Somos un país joven, una patria joven, por lo tanto los jóvenes están a la expectativa de que se gradúan y puedan tener un empleo o que puedan tener una oportunidad de estudiar, no necesariamente en una universidad, también puede ser en un instituto técnico, y estas son las herramientas que hay que darle a los jóvenes. Ahora, para darle gobernabilidad al presidente hay que ganar la segunda vuelta. Así 13 de abril, ¿cómo están trabajando? ¿Así? Trabajando más fuerte que nunca. Esta es una lucha, hay que redoblar esfuerzos, y eso también para toda nuestra militancia, que no podemos descansar, cada día cuenta, hay que seguir caminando, hay que seguir llegando con el mensaje, hay que seguir tocando las puertas sin miedo, llegar con el mensaje de esperanza del presidente Daniel Noboa, porque además estamos del lado correcto de la historia. Yo veo estas elecciones ya como una ciudadana y realmente me siento en la obligación de salir a caminar y llevar ese mensaje. Ya más allá de una preferencia de un partido político, que en mi caso estoy en el Partido de Alianza de Acción Democrática Nacional, ADN. Es un tema de país. Yo creo que nos concierne a los ecuatorianos ocuparnos de la libertad de nuestro país. No podemos dejar que este país caiga en manos de quienes buscan perpetuarse en el poder, de quienes buscan oprimir a mucha prensa, a quienes buscan oprimir también a muchos políticos y a perseguir gente. No queremos un país así, y es la realidad, y hablo por todos los jóvenes. No queremos un país en donde no podamos tener libertad. Claro, a propósito de lo que señala, quizás no hay una disyuntiva en el tema de la inseguridad y la violencia en el Ecuador, o simplemente se apoya una causa nacional para enfrentar a los grupos delincuenciales organizados, o simplemente se bloquea este apoyo y que es un contrasentido frente a la realidad que vive el Ecuador. Necesitamos que se apoye, ya no queremos que le den más largas, no entendemos la postura, por qué cuesta tanto pronunciarse. Como le digo, si nos hemos pronunciado por temas menos trascendentales, ¿por qué no pronunciarse a favor de la seguridad el día de hoy? ¿De qué lado están? Y yo sé que a muchos asambleístas de la RC les cuesta y no están de acuerdo con la decisión de no apoyar este respaldo. Es un respaldo que no les cuesta nada. ¿Por qué la Asamblea Nacional no puede realizar un exhorto o un respaldo a todas las negociaciones que se están encabezando por el país, como país, para poder tener cooperación militar y alianzas militares extranjeras para combatir a las mafias en el Ecuador? Estoy segura, apelando a la conciencia de los asambleístas, que todos estamos de acuerdo. No tiene que ver con intromisión de asuntos internos, no tiene que ver con ni siquiera todavía las bases militares extranjeras, tiene que ver con un respaldo necesario para introducirnos en la comunidad internacional. Ecuador no puede ser una isla separada de todo lo que están opinando los líderes nacionales, de cómo esta es una lucha transfronteriza, y el Ecuador tiene que ser parte de esa lucha. Claro, viabilizar esta ayuda internacional que es tan urgente y necesaria. Imagínense qué pensarían países aliados si por un lado el presidente de la República quiere combatir las mafias y está buscando alianzas, recursos, inversión, pero en cambio pues el legislativo se sabe que no está de acuerdo. ¿Qué tranquilidad o qué respaldo se le puede dar, o cómo podemos pensar que van a avanzar esas negociaciones si tenemos al órgano legislativo, que es muy importante? Aquí en el Ecuador está manchado, pero conceptualmente el órgano legislativo es el primer poder del Estado. Que no esté de acuerdo con la lucha frontal contra el narcoterrorismo, ¿qué mensaje le estamos dando a la comunidad internacional? Bien, a la jefa de la bancada legislativa de ADN, asambleísta Valentina Centeno, que ha sido reelegida en las últimas elecciones, muy amable por su presencia en la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy segura que el próximo 13 de abril va a ganar la esperanza y no el odio, no la división, sino realmente la libertad. Muy amable su presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. 7:52 minutos, vamos a una pausa y volvemos. Diálogo previsto con Wilson Araque, catedrático y consultor económico, sobre la llegada de remesas al Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.